Igualmente, Carlos, ¿cómo has estado? Bien, señor, gracias a Dios. ¿Y Bueno, tú? me alegra mucho. Bien, afortunadamente. Muy aliviado, gracias a Dios también. Y bueno, echando para adelante. Qué rico. ¿Y estás aquí en Medellín o dónde andas ahora? Oh, estoy en Medellín, Muy bien. próximamente por los lados de La Ceja. Oh, qué bueno. Voy a ir a radicarme por allá de aquí al próximo mes. Bueno, qué rico, hermano. Aprovechar las bondades del Oriente. Así es. Cuando esté por allá ya del todo, te invito a que nos tomemos un cafecito de esos sabrositos. Qué rico en esa región, como sabe de rico. Una tarde de estas como entre fría y fría. Así es. ¿Qué más, doctores? ¿Ustedes qué? ¿Cuándo vinieron? ¿Cómo le fue, doctor Julián? Excelente. Sí. Mentalmente muchísimo más descansado, físicamente muchísimo más cansado. Bueno, pero se cumplió. Sí, sí, Cambio el sí. doctor, en cambio el doctor Juan Sebastián estuvo dedicado a cuidarse de una enorme gripa. Casi me mata, pero bueno. Hierba mala, por ahí dicen que Aunque hay excepciones que confirman la regla, ¿no? sí, 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 Hay que total. tener cuidado con esas generalidades. Bueno. Muy bien. Está como. Es que apenas son las 5:01. Sí, esperemos un ratito. Madrugamos. Bien, anuncia su llegada. Buenas tardes, señora Marixa. Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Maritza. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Juan, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Listo? Listo. Bueno, Gracias. Buenas tardes, bienvenida. Lucía, cuánto gusto. buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Ah, bueno, me alegra. muchas gracias. ¿Y tú? Bien, hoy como espectadora. Bienvenida. Gracias. Norma, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Carlos Eduardo, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y usted. Ah, bueno, muy bien también, gracias a Dios, afortunadamente. Qué rico. Un gusto estar en este Igualmente, espacio hoy. bienvenida. Gracias.
De los invitados, no sé, la señora Lucía, la señora Maritza, la señora Norma, el señor Oscar, Joana, ¿son oficiales de cumplimiento o...? Yo sí. Yo sí, Lucía. Señor. En mi caso, Juan, soy gestora de riesgos corporativos. Ok. Ok. Y en mi caso, hago asesoría para empresas en temas de gestión de riesgos. No directamente presto el servicio como oficial, no. Perfecto. Buenas tardes, yo sí soy oficial de cumplimiento. ¿Quién habló? ¿La señora Joana? Sí, señor. Ok, vale, bienvenidos. Bueno, muy bien, siendo las 5:06 y mientras se van conectando más de nuestros invitados, les damos una cordial bienvenida. Gracias por atender esta invitación. Usualmente está aquí una cara conocida por muchos más jueves, que es la del doctor Carlos Vanegas, que se encuentra gozando de las mieles del descanso. Y hoy nos acompañan los doctores Julián López y Juan Sebastián Cabrera, de la firma Cuadrico, especializada también en el tema de gestión integral de riesgos y particularmente en todo lo que tiene que ver con cumplimiento, temas de SARLAB, SAGRILAB y todas estas siglas que se han convertido de necesidad perentoria para el manejo de las organizaciones en este tema asociado a los diferentes riesgos. Entonces, darle la bienvenida, doctor Julián, doctor Juan Sebastián, mil gracias por atender la invitación. Como siempre, pues en este parche de los jueves alrededor de la gestión integral de riesgos y también acompañados de todos los miembros de esta comunidad de conocimiento que hemos venido construyendo con la generosidad de todos y a lo largo de ya 125 jueves completamos hoy, alrededor de hacer esta tarea de propiciar este espacio para conversar, para hacer transferencia de conocimiento, teniendo invitados expertos en los diferentes temas y recordarles a todos que no es una clase magistral, que es un espacio justamente para eso. Por eso lo hemos llamado conversatorios para la sostenibilidad empresarial y nos nutrimos mucho de los aportes, de las experiencias, de esa casuística de cada uno de ustedes y esa es la intención de reunirnos en este espacio. Simplemente basta con levantar la manito e intervenir. Como les digo, compartirnos sus experiencias, sus aportes, estar de acuerdo, estar en desacuerdo también se vale porque eso nos enriquece y nos nutre en esa finalidad que es compartir conocimiento. Bueno, sin más, pues quiero dejarlos con los expertos de nuestro tema del día de hoy. Repetirles nuestros agradecimientos por su confianza y por aceptar esta invitación. Y bueno, quedan con Julián y con Juan Sebastián, con Jan, que es nuestro ejecutivo de negocios. Y yo voy a estar ahí al ladito atendiendo un asunto de una contingencia, pero muy agradecido por tenerlos aquí. Feliz tarde. Bueno, gracias Carlos por la breve introducción. Antes de entrar en materia, muy importante lo que dijo Carlos sobre estar en acuerdo y desacuerdo. Nosotros somos consultores en temas de gestión de riesgos y en temas de SAGRILAB especialmente y programas de ética y transparencia empresarial, pero pues no tenemos la última palabra, siempre aprendemos cosas nuevas, cada cliente es un aprendizaje nuevo. Nosotros no vemos a empresas o consultores que prestan el mismo servicio como competidores, sino como una fuente de información valiosa. Y eso es lo que nos gusta de este espacio, que siempre enriquece esa gestión de riesgos, porque nosotros pensamos o somos de la teoría que la economía colaborativa es lo que nos va a
nos va a hacer salir adelante a todos y que todos podamos llegar a ese fin único que queremos como gestores de riesgos, que es la sostenibilidad de las empresas. Yo soy abogado, abogado de la Universidad de Nariño, en la ciudad de Pasto, y me dedico más o menos hace unos 7, 8 años a todo el tema de compliance. Y por fin, puedo decirlo, las autoridades, las entidades o bueno, la administración le está dando la importancia que se merece a los oficiales de cumplimiento y esperamos que las empresas siempre también le den esa importancia al oficial de cumplimiento, no como un policía que está atrás de verificar si se aplican o no los controles, sino más bien como un aliado estratégico para la sostenibilidad del negocio, para... no nos gusta hablar mucho de multas y sanciones, sino como herramientas de conocimiento, que pues lastimosamente estamos hablando de una norma que efectivamente va a tener una sanción por incumplimiento, pero nosotros siempre procuramos que las empresas no lo vean por el lado de me toca o si no me multan, sino que voy a hacer esto porque de verdad es una herramienta que me va a servir para librarme del riesgo de contagio, para mitigar el riesgo legal, el riesgo operativo, el riesgo reputacional y todo eso. Me acompaña Julián López, ingeniero industrial, y somos los accionistas y los cofundadores de Quadric, una empresa a su disposición para lo que ustedes quieran. No sé, Juli, si quiera decir algo antes de iniciar en materia. Sí, yo quisiera saludar, obviamente agradecer a Zona Segura, agradecer a todos los asistentes de la tarde de hoy por estar en este espacio que como su nombre lo dice, es un conversatorio y esperamos que así se desarrolle. Hoy vamos a tener una metodología un poquito diferente para los que son recurrentes en este encuentro de los jueves en la tarde, con pues, la ausencia de Carlos Vanegas, que siempre está liderando, y pues con la contingencia que mencionó Carlos Díaz. Vamos a darle más peso a esa palabra de conversatorio, vamos a estar hablando entre Juan y yo y entre ustedes, obviamente, con las preguntas, dudas, acuerdos y desacuerdos, e interactuando desde los dos frentes que abarcan este mundo de la prevención del riesgo de lavado de activos, de eso que se llama hoy en día el SAGRILAV, pero que yo siempre me he dado cuenta que en las empresas se percibe ya como una palabra más de nuestro lenguaje, SAGRILAV, pero se nos olvida que estos son unas siglas que hablan que esto es un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, lo que quiere decir que estamos absorbiendo unos estándares y permeándolos en nuestros procesos para que funcione como un sistema de gestión. Entonces, aquí vamos a interactuar desde la parte de Juan, toda la parte de cumplimiento, toda la parte legal, y van a tener una perspectiva mía desde el punto de vista de gestión de riesgos. Yo soy el líder y el director, perdón, de la unidad de riesgo de Risk Management. Entonces, yo creo que esta conversación entre estos puntos de vista que esperamos nutrir con los puntos de ustedes, pues va a ser bien valioso. Brevemente les digo, yo soy, como lo decía Juan, ingeniero industrial, alrededor de ya casi 14 años de experiencia, todos de ellos dedicados a la gestión del riesgo, y últimamente, en los últimos 3, ya casi 4 años con Quadric nos hemos también dedicado mucho a lo que es este tema del SAGRILAV, que a partir del 2020 se abrió una ventana bien importante para la gestión del riesgo, se le dio mucha fuerza a determinados aspectos del SAGRILAV y ahí entramos con la gestión de riesgo también a soportar el tema. Entonces, yo creo que sin más preámbulos podemos iniciar. Los invitamos, como siempre, a levantar la manito cuando haya un punto de vista, cuando haya un complemento, cuando haya un desacuerdo, cuando haya lo que sea, pues bienvenido sea, porque esto es para conversar y no solamente para oírnos a nosotros dos. Bueno. Yo creo que pues, podemos empezar hablando un poco sobre el papel del Estado frente a la mitigación del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y también sobre
el programa de ética y transparencia empresarial, ¿no? Porque son dos programas diferentes, son dos normas diferentes, pero que todas llevan al nombramiento de un oficial de cumplimiento, que es pues el DUR, quien ejecuta el sistema. Entonces vemos que poco a poco se empezó a dar importancia al tema de mitigar el riesgo, y si nos vamos a la evolución que ha tenido esto desde más o menos el 2000, en donde se empezó con una circular 170 de la DIAN, en donde se cumplían ciertos requisitos, después pasamos a un CIPLAB, después pasamos, hablo del sector real, ¿no? Pasamos a un SARLAF, después pasamos a un SAGRLAF, porque ya hablábamos de un sistema de gestión, y ahora hablamos de un SAGRILAF, porque estamos hablando de un sistema de gestión del riesgo integral. Entonces, vemos cómo hay ese compromiso de las autoridades o de las entidades del Estado, en este caso las superintendencias, de hacer que las empresas empiecen a preocuparse por esos riesgos asociados, si hablamos de lavado de activos, a la reputación, al contagio, a la operación, al incumplimiento legal, y si hablamos de un programa de ética y transparencia empresarial, a los riesgos de corrupción y soborno transnacional, porque pues ya estamos hablando de delitos transnacionales, ¿no? La corrupción ha permeado absolutamente todo, lastimosamente, y vemos el compromiso del Estado de llevar un poquito más allá las normas para que realmente se gestionen la mitigación de esos riesgos, no solamente se haga, se ejecute, se diseñen estos sistemas por cumplir. Pero eso también, y ya este es un punto de vista nuestro, vemos la cantidad de regulación que hay. Entonces, si nos vamos a la supertransporte, tenemos el CIPLAB; si nos vamos a la superfinanciera, tenemos el SARLAF 4.0; si nos vamos a las supersociedades, el SAGRILAF, y vemos que todas tienen un mismo fin, que es mitigar este tipo de riesgos, pero con requisitos diferentes. Entonces vamos a decir, claro, sí, todos los sectores son diferentes, pero también todos tenemos que apuntar al mismo fin. Entonces, eso las empresas lo han visto, o nos hemos dado cuenta que lo han visto como otra carga administrativa de estoy obligado, me tocó, y nombré al oficial de cumplimiento, al primero que dijo, bueno, yo le hago. Y entonces desde ahí ya empezamos como a fallar en ese sistema, ya empezamos a poner a una persona que de pronto tenga conocimientos de su día a día, pero no conocimientos respecto a cómo se gestiona el riesgo, a cómo se diseña e implementa este tipo de sistemas. Y todo esto para decir y para resumir, nosotros siempre en nuestros talleres de formación empresarial y en nuestras charlas hablamos sobre dos frases. La primera es, todos somos parte. Es que el hecho que se me contagie por un cliente o una contraparte mal vinculada porque me salté un control, no solo afecta al accionista o a la junta directiva o responsabilidad del oficial de cumplimiento, sino me afecta a todos. Todos tenemos que ver, porque se puede cerrar la operación, se puede acabar la compañía y nos quedamos sin trabajo y todo eso. Y la segunda es cultura corporativa. Tenemos que empezar a ver, o creemos que las empresas tienen que empezar a ver esa cultura corporativa de mitigar los riesgos. ¿Por qué cultura corporativa? Dejar de verlo como una obligación para verlo como un sistema que me va a ayudar a mi día a día. Ese compromiso es el que vemos desde las autoridades, y ese compromiso es el que las empresas tenemos que empezar a poner en el ADN de cada uno de nuestros colaboradores. Entonces, sí, el oficial de cumplimiento es el dueño del proceso, es quien ejecuta el sistema, pero él solo no puede. Entonces, muchas empresas vemos que nombraron al oficial de cumplimiento y ya listo. Muchas gracias, ya cumplí. Y no, alrededor de él tiene que haber un equipo interdisciplinario, tiene que haber unas herramientas que le permitan ejecutar de manera correcta y adecuada a ese sistema. Lastimosamente vemos que hay empresas, y nos ha tocado llegar a cerrar muchas brechas por empresas del mismo sector, no sé, construcción, digámoslo, por poner un ejemplo,
que hicieron un copy-paste del sistema solo porque les tocó cumplir. Pero a pesar de que están en el mismo sector, las empresas funcionan totalmente diferente. Los procesos son diferentes, la gente es diferente, sus directivos se comportan de manera diferente. Entonces, no está bien hacer por cumplir un sistema que ahí sí ya se me va a convertir en una carga administrativa. Entonces, la cultura corporativa en la mitigación de estos riesgos y en empezar a cambiar el chip de las empresas, de no solo lo hice por cumplir, sino porque definitivamente esto es un papel que me va a durar, me va a durar, perdón, me va a dar la sostenibilidad de la empresa, es algo que me va a servir. Creo que hay una manito levantada. Sí, soy yo, Juan, y digamos que en ese aspecto quisiera yo también como complementar mucho lo que ha sido los últimos años para este sistema. Lo hablo mucho desde el punto de vista del sector real. Cuando en el 2020 pasamos de tener alrededor de unas 1.500, 1.700 empresas obligadas y pasamos a tener alrededor de 8.000 empresas. Esa diferencia de empresas, esas más o menos 6.500 nuevas empresas, o pongámosle 6.000 empresas nuevas, que se vieron obligadas, tuvieron varios retos. Esos retos, hoy en día, después de varios o ya de 2 años de implementación, se siguen viendo como retos para estas empresas porque no hemos logrado entrar mucho en esa cultura que menciona Juan. Y es cuando yo logro entender que este sistema, más allá de ser un requisito legal, es una herramienta que sirve para que mi negocio perdure en el tiempo, que hace mi proceso y hace mi negocio mucho más confiable. Cuando yo logro entender que esto hace que de pronto yo sea o me puedan ver con mejores ojos para una posible inversión o alguien que quiera hacer una compra importante para mi empresa, lo haga con mayor confianza. En ese momento que yo logre ver el SagriLab como una herramienta que me lleve hacia allá, pues vamos a lograr tener una mejor cultura por parte de las empresas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de eso que decía al final Juan, y era, las empresas están preocupadas por cumplir. Muchas empresas y de esos retos que hemos identificado y que ahorita le voy a preguntar a Juan cuáles son los retos que él ha visto, aunque pues ahí fue diciendo algunos, son de quitarse de pronto ese antifaz de decir yo solamente cumplo, a mí me salió un requisito, facturé o tengo activos por encima de 40.000 salarios mínimos y eso me hizo que yo tenga que cumplir estos puntos y no se está haciendo tan a conciencia. Encontramos mucho en diferentes proyectos que hemos hecho. No solamente hemos diseñado e implementado sistemas, sino que hemos tenido la oportunidad de auditarlos. Y cuando uno llega a auditar, se encuentra lineamientos rectores en empresas del sector consumo que son básicamente de otro tipo de sector, puede ser del sector financiero, del sector construcción, y uno pregunta, ¿por qué está esto? No, es que nos dijeron que este era un estándar bueno que había que cumplir. Y eso, mirar qué repercusión tiene en el proceso, porque si yo estoy poniendo para mi empresa un estándar del sector financiero, un estándar bancario que tiene la capacidad operativa, que tiene la estructura organizacional para soportar un control, excelente, pero si yo soy una empresa del sector real y estoy poniendo en mis lineamientos que voy a ejecutar estándares dignos de un sector financiero, muy seguramente estoy pegándome un tiro en un pie. Entonces, esos han sido como esos principales, esas situaciones que he visto, básicamente desde el 2020, finales del 20, que viene saliendo el SagriLab después de la circular 016 de las Supersociedades. Y me gustaría preguntarle también a Juan desde la perspectiva, no que lo estoy viendo yo del proceso, sino desde la perspectiva del cumplimiento. ¿Cuáles han sido esos retos que las empresas obligadas han tenido? Ha habido empresas que son, llamémoslo, adoptantes de regímenes de medidas mínimas, empresas que lo hacen por buena práctica, pero de esas empresas obligadas, ¿cuáles han sido los retos que ha percibido que más complejidad han generado para la implementación de estos sistemas? Vale, Juli, pues el primer reto que se me viene a la cabeza es la falta de sensibilidad sobre la importancia de mitigar los riesgos
de contagio, ¿no? O sea, ese poco me tocó porque estoy obligado. Muy bien lo decía usted, pasamos de 2.000 empresas a 8.000. Otro reto es contar con una persona que de verdad se empodere del tema y que cumpla los requisitos para hacerlo, ¿no? O sea, estamos viendo a veces en auditorías que hacemos oficiales de cumplimiento que no cumplen con los requisitos mínimos que impone la norma, ¿no? Por ejemplo, que tenga experiencia en gestionar riesgos. Se me viene también otro a la cabeza y es como el que más nos afana a veces, y es ese inicio enérgico en la implementación del sistema porque me tocó, y quedarme en ese me tocó, cumplí, y el sistema quedó desprotegido, desvanecido, a pesar de que hay un oficial de cumplimiento, por esa resistencia corporativa al cambio, porque esto fue un cambio. Esta norma lo que hizo en las empresas es decir, tiene que también, aparte de su día a día, tiene que preocuparse por estos riesgos, que supongo que las empresas ya maduras en riesgos tienen identificados sus riesgos corporativos, estratégicos, bueno, todos, y les dijeron tienen que también tener en cuenta estos con base no en su operatividad, sino en un requisito legal para mitigar el riesgo de lavado de activos o de corrupción y soborno. Entonces, creyeron que con el simple, las empresas creyeron que con el simple nombramiento del oficial de cumplimiento iban a quedar ya tranquilas, pero no, o apenas se están dando cuenta de la resistencia que están poniendo muchas empresas. Por ejemplo, no es que el comercial no quiere llenar el formato de vinculación de cliente porque es que eso es un larguero. No, mire que este cliente 30 años conmigo trabajando y ahora yo le pedí esto y dijo que ya no iba a hacer más negocios conmigo. Entonces esa resistencia es un reto súper grande en hacerle entender al cliente que esto va a beneficiar a las dos partes, tanto porque usted me va a conocer a mí y va a haber una debida diligencia, y yo también lo voy a conocer a usted, por más que 30 años que vayamos trabajando juntos, sobre todo con los PEP, ¿no? Y sobre todo en ciudades pequeñas en donde pues la incidencia política o de personas políticamente expuestas tienen frente a algunas decisiones. Entonces, no, como el señor fue concejal, entonces todos creemos que se lo conoce, pero tenemos que conocerlo un poquito más adentro en sus negocios. Entonces, esos son unos retos que se me vienen a la cabeza. Otro reto, y creo que por ahí podrían participar algunos oficiales de cumplimiento que nos acompañan, es que dejen de ver al oficial de cumplimiento como el policía, ¿no? Como esa carga administrativa, como, es que si no, esta persona me va a hacer algo, no, voy a tener un problema laboral, va en contra del reglamento interno de trabajo si no cumplo estas funciones. Y dejarlo de ver como esa carga administrativa, como esa persona que siempre me va a estar vigilando, y verlo más como un aliado para esa gestión del riesgo de lavado de activos. No sé si alguien por ahí, oficial de cumplimiento, quiere decir algo sobre, desde su misión como oficial de cumplimiento, qué retos o con cuál de los que hemos hablado se ha identificado. No sean tímidos o tímidas. Bueno, hola Julián, hola Juan, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Carlos Santa Cruz, de oficial de cumplimiento de Paraguay. Bienvenido. Bienvenido. Tenemos una gestión no tan avanzada como los países de México y sobre todo de Colombia, pero aún así en Paraguay el compliance, el oficial de cumplimiento es algo para relativamente nuevo porque se están cumpliendo las 40 recomendaciones, y a partir de la visita del Gafilá que tuvimos una evaluación mutua y que pasamos, Paraguay zafó esa evaluación. Entonces como que hay una cultura un poquito más comprometida con las entidades financieras. Yo provengo de un sector, siempre digo que soy el hermanito menor de la entidad financiera porque estoy como oficial de cumplimiento en una cooperativa. Entonces
al oficial de cumplimiento se le vio en principio en Paraguay, en las cooperativas, como realmente como una policía, porque siempre hay ese choque con la parte comercial, porque la parte comercial es la niña bonita de una entidad financiera, la que genera los recursos, la que genera los ingresos, y a partir de allí se pueden cumplir con los gastos corrientes. Y el oficial de cumplimiento, como era una especie de policía, parecía ser que le ponía trabas al gerente comercial para vender sus productos, para colocar sus servicios, y le imposibilitaba un poco cumplir ciertas metas. A partir de allí, entonces, imprimimos todo, una cultura de cumplimiento, una serie de capacitaciones, inculcándole a los compañeros de la cooperativa, a la gerencia comercial, a los directivos de la cooperativa, de la importancia de tener un negocio seguro en nuestra cooperativa. Cuando más controles, cuando hay esa libertad del que el socio venga a utilizar el producto y con mucha confianza y por parte nuestra de la cooperativa, cuando tenemos ese conocimiento y le identificamos al socio y sabemos que está aprendiendo a tener una especie de colaboración con la cooperativa para ser más transparente, entonces empezamos a aflojarnos y verle al oficial de cumplimiento como un compañero que ayuda a la gerencia comercial. Pablo España. Totalmente de acuerdo, Carlos, y muchísimas gracias por esa intervención. Eso me trae a la mente una frase que nosotros siempre mencionamos en todo lo relacionado con gestión del riesgo, y es esa necesidad que tenemos de hacer gestión del riesgo con propósito. Muchas veces nos encontramos que cuando uno hace una auditoría en un proceso X, cualquiera, y uno le pregunta al funcionario a cargo de ejecutar un control por qué lo está haciendo, y su respuesta es porque me toca, porque mi jefe me dice, porque para eso me pagan. Pero no conoce el propósito que hay detrás de ese control, de asegurar un proceso, de evitar que se presente un contagio de lavado de dinero, que evitar que las cosas puedan salir mal y que se pueda desviar el objetivo. Entonces, ahí es donde surge esa necesidad y va muy alineado con la cultura. Tenemos que empezar a gestionar el riesgo, ya sea de lavado de activos y financiación al terrorismo, ya sean los riesgos operativos de la empresa, ya sean riesgos de corrupción y soborno transnacional, cualquiera. Tenemos que darle a nuestros funcionarios, a esa primera línea de defensa, esa capacidad de ejercer los controles conociendo el propósito. Hemos tenido varias anécdotas, son anécdotas muy bonitas, pues que no me voy a centrar aquí porque son largas, pero donde le hacemos entender a las personas, al ejecutor del control, el motivo por el cual está ejecutando, por qué está llenando esa lista de chequeo, por qué está haciendo un reporte o una llamada, el por qué está diligenciando un formulario. Y ya cuando entiende esa razón dice, venga, esto en realidad era importante y en realidad lo tenía que hacer. Entonces, me parece súper oportuno la intervención de Carlos desde Paraguay, desde lejos, pero muy cercana en lo que es la postura, yo creo que de muchos de los que estamos aquí, sobre todo pues de quienes estamos hoy aquí como panelistas. Y volviendo, digamos, a retomar la temática que estábamos hablando con Juan, hablábamos de ese cambio del número de empresas que se han visto obligadas, que cada vez van a ser más, que nos damos cuenta también con la intervención de Carlos, que no es solamente Colombia, estamos hablando que estos estándares también se vienen robusteciendo, vienen cada vez obligando a más empresas desde los mismos estados, ya sea en Paraguay, ya sea en Perú, en República Dominicana, en México, se vienen robusteciendo estos estándares. Y muchas veces nos encontramos, y la realidad que como consultores pudimos ver, es que llegamos a las empresas y las empresas me dicen, ¿y yo con qué recursos voy a hacer esto? ¿Sí? ¿Qué capacidad? Y esa es una pregunta que tengo para Juan. La capacidad de las empresas, de todas las empresas que se están viendo en este momento obligadas,
será acorde a los niveles de estándares que se están definiendo, o será que muchas veces estamos poniendo en aprietos al sector empresarial para la ejecución de estos sistemas que son necesarios, pero que también le ponen un reto bien importante a cada organización? Bueno, Julián, ahí sí la palabra favorita de los abogados, depende. Efectivamente hay unos estándares muy altos, hay una carga administrativa alta, pero los estándares, o sea, coger esas recomendaciones del GAF y ver esos esfuerzos de las entidades estatales para mitigar todos estos riesgos, nos hace que a nosotros, los que pues, somos entusiastas en este tema y diseñamos y ayudamos y apoyamos a las empresas a implementar, es que esos estándares, a pesar de los robustos, sean operativos para cada una de las compañías y cómo éstas funcionan, a pesar de que hay, o sea, en un sector, en el sector construcción, en el sector, no sé, de minero, hay miles de empresas, pero cada una, como lo decía anteriormente, funciona diferente. Entonces el reto está también en que esos estándares se tienen que dejar de ser un checklist para cumplir todos, sino cumplir a medida de mi operación, cumplir a la medida de lo que yo hago en el mercado y a medida que voy creciendo, robusteciendo el sistema. Pero no podemos implementarle a una empresa pequeña que no está obligada un SACDI-LAB cuando la misma norma nos da la posibilidad de un régimen de medidas mínimas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí ya lo convertimos en una carga administrativa, ese estándar robusto de tener un sistema de administración, de autocontrol de la gestión del riesgo de lavado de activos. Entonces, estos sistemas tienen buenos estándares, ahora esos estándares tienen que adecuarse a mi operación, ¿no? Porque yo no me puedo, como usted decía, pegar un tiro en un pie, yo no puedo hacer procesos adicionales a los que hago cuando mi operación no da para tal. ¿Sí me hago entender en lo que estoy diciendo? Entonces, muchas veces lo robusto de un estándar me limita la capacidad, entonces yo no puedo dejar limitar la capacidad operativa, porque entonces ahí sí pasa lo que nos decía Carlos, que el policía, mal visto, al oficial de cumplimiento como policía, me está truncando los negocios, entonces el comercial va a estar bravo, cartera va a estar brava, no sé, talento humano va a estar bravo, porque definitivamente, a pesar de que hay un estándar robusto, pues aplicarlo va en contra de la operación que yo realizo, cuando yo puedo mitigar ese riesgo con un estándar menos robusto, pero que tiene el mismo fin. Ok, súper. Ahora quiero que acabo de mirar la hora y veo que llevamos básicamente 40 y algo minutos hablando y prometimos hablar de oficial de cumplimiento y nos hemos centrado como en el contexto de lo que es el sistema de prevención del riesgo de lavado de activos. Y cuando hablábamos ahorita de esa figura y al inicio, Juan nos mencionaba que se le está dando la relevancia a ese oficial de cumplimiento, que ya ahorita las nuevas circulares, la nueva normatividad nos permite tener un oficial de cumplimiento tal vez con un mejor nivel, nos permita llevar a un estándar un poco más alto este rol dentro de la prevención. Yo personalmente, desde mi óptica de apasionado por la gestión del riesgo, lo veo muy afín a lo que fue en su momento lo que fui yo como gerente de riesgos de una empresa, y que ese oficial de cumplimiento tiene que desarrollar una serie de habilidades, de competencias. Para mí, lo primero que tiene que desarrollar es esa empatía, de lograr no ser visto como esa carga o ese policía, como lo mencionaba Carlos y usted ahorita, que es, no, pero es que este viene aquí a mirar qué es lo que estoy haciendo mal, es que este señor viene aquí a dañarme los negocios, es que no, los proveedores ya no me quieren vender porque es que hacer negocios conmigo es muy enredado. Entonces se empieza a ver esa resistencia del oficial de cumplimiento y empieza a ver uno como esas
tanto habilidades gruesas como habilidades blandas que se requieren para ser un oficial de cumplimiento. Desde la óptica suya, Juan Cabrera, ¿cuál sería o cómo definiría un oficial de cumplimiento ideal, que llene unos requisitos ideales para cumplir con este rol? Bueno, pues el primer requisito o el oficial de cumplimiento ideal es aquel que tiene facultad para tomar decisiones frente a su sistema. No lo que pasa en algunas empresas, y es donde el oficial de cumplimiento levanta la mano, dice que hay una posible operación sospechosa, bueno, o identifica una posible operación sospechosa, hace su reporte, avisa a la junta directiva o a la asamblea de accionistas, dependiendo pues de si hay o no, y se le dice a, no sé, a una persona, no vincule a esta contraparte, pero esta persona va, llama al presidente y ponen por encima del sistema las metas comerciales, y entonces ahí ya tenemos una falla en el sistema porque pues básicamente no estamos haciendo nada. Y nos ha pasado que en empresas, gerentes generales, presidentes, llaman al oficial de cumplimiento a decirle no le haga caso, no venga, vinculemos a él, ¿no? Y sin darse cuenta que me costó 30 años hacer una reputación y en 2 segundos la puedo perder cuando vinculo a un tema, a una contraparte que está vinculada en un tema de lavado de activos o financiación del terrorismo, o cuando corrupción y soborno con riesgos asociados a ellos. Entonces, creo que el oficial de cumplimiento ideal es aquel que tiene capacidad absoluta para tomar decisiones, que las empresas afortunadamente ya lo están dejando ser, les digo yo, ya están accediendo a ese nuevo rol, a ese nuevo rol de esa persona, esa nueva responsabilidad de poder decir, no señores, esto no va, hay un riesgo que tenemos que mitigar y tenemos un sistema y hay que respetarlo, y yo como dueño de ese sistema lo voy a hacer respetar, y lo están dejando hacer eso. Entonces, eso uno. 2, que tenga conocimiento, como lo dice la norma, en gestión de riesgo, porque el SAGRI-LAF, desde mi punto de vista, no es un tema netamente legal de cumplimiento, sino es un tema operativo. Y muchas veces mis colegas, me incluyo, hace 8 años, pensábamos que el único riesgo que existía en una empresa era el de incumplimiento legal, y resulta que no, que hay alrededor muchísimos más riesgos que se tienen. Y eso solo se lo puede verificar en la operación de la compañía, en cómo la compañía va operando. Entonces, muchos abogados sabemos cómo gestionar el riesgo de incumplimiento porque sabemos la norma, porque la norma nos dice que tenemos que nombrar un oficial de cumplimiento, pero cuando ya me hablan o cuando ya pues a algunos oficiales de cumplimiento les habla de cómo segmentar, de cuáles son los factores de riesgo, de qué significa un factor de riesgo, entonces ahí empieza a tambalear el asunto. Por eso la persona sí o sí tiene que tener conocimientos sobre la gestión de ese riesgo. Y la última, para no alargarme, un oficial de cumplimiento ideal es aquel que quiere su proceso, no que le tocó. Porque cuando a uno le toca hacer las cosas, las hace mal o no las hace con el debido deber de cuidado que debería hacer, que debería tener. Entonces, el oficial de cumplimiento tiene que estar convencido de su responsabilidad, tiene que estar convencido de su rol frente al sistema y tiene que estar convencido de que teniendo todas esas capacidades fue nombrado para eso, para que oficie el cumplimiento, sea de un programa de ética y transparencia empresarial o sea de un sistema contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Eso, con esas 3, yo diría que son los elementos esenciales para un oficial de cumplimiento ideal. Ahora, que no pertenezca a la administración, obviamente, es una incompatibilidad, una inhabilidad de incompatibilidad
que lo dice la norma, que no pertenezca a la administración, que si es tercerizado, entonces que no funja en empresas que sean competidoras, porque hay un conflicto de interés. Bueno, y eso ya las que nos da la norma. Pero esas tres que les nombro, salvo opinión en contrario, creería que hacen a un oficial de cumplimiento de compañía un oficial de cumplimiento ideal. A mí me gustaría ir de pronto complementar un poco con esas que no son o que no están tan establecidas en una normativa, pero que son esas habilidades sin ser psicólogo y sin dedicarme pues a este tipo de procesos en una organización. Juli, qué pena. Norma tiene levantada la mano. Ah, qué pena, no. Dale, Norma. No, tranquilo. Juan, tú mencionaste algo y tengo ahí como dos preguntas o acotaciones frente al tema. Lo primero, cuando dices que uno de los temas relevantes que debe tener el oficial de cumplimiento es la facultad de la toma de decisiones, ¿sí? Y llevo esto a un caso práctico, a un caso real. ¿Qué pasa donde uno, voy a comenzar de atrás para adelante, el oficial de cumplimiento hace parte de la administración, ¿sí? Y el oficial de cumplimiento le está generando a la administración o a la presidencia una alerta, ¿sí? Caso puntual con unos clientes, pero tú como presidente le dices, no, qué pena, voy con ese cliente sí o sí, ¿sí? Porque muchas veces prevalece, y eso lo sabemos en la vida real, prevalece el generar ingresos, ¿sí? Y más cuando la economía está como tan movida para algunos sectores, entonces no, qué pena, pero voy con el cliente sí o sí. Entonces la pregunta es, el oficial de cumplimiento, porque aquí viene un tema ético también, ¿sí? Donde yo como oficial de cumplimiento, venga, Juan, yo le estoy advirtiendo de esta situación, si usted va y se mete en ese negocio, eso nos acarrea un tema reputacional, ¿sí? Puede que no en el instante, puede que en un mes, puede que en 5 años, pero yo como oficial de cumplimiento, y sin serlo pues en este caso, ¿qué debería estar haciendo el oficial de cumplimiento cuando se ve implícita o se ve o se podría llegar a ver cuestionada la ética del oficial de cumplimiento dentro de su rol de oficial de cumplimiento? Eso como la primera. No sé, a mí se me ocurría ahorita mientras te escuchaba, no sé, el famoso de al menos déjele el correíto por escrito, déjelo soportado de que usted se lo advirtió y ya después, no sé. Entonces esa es como la primera pregunta, la primera acotación. Y la segunda pregunta, mencionaste algo también, que el oficial de cumplimiento debe tener conocimientos de gestión de riesgos, ¿sí? Cuando vamos a las resoluciones emitidas por la superfinanciera, por supersociedades y de hecho otras hoy en día que han involucrado el tema del LAF y ahora de financiación y, para la proliferación de armas de destrucción masiva, que también ahí ya se incluye, hay un tema de riesgos, ¿sí? Donde, y recuérdame, el oficial de cumplimiento sí o sí debe tener ese conocimiento de riesgos, o el trabajo se puede hacer en conjunto, oficial de cumplimiento, áreas de riesgos. Y eso te lo pregunto también porque fue un tema puntual que lo viví, donde en conjunto con el oficial de cumplimiento se hizo la implementación del sistema y la identificación, evaluación y toda la calificación de los riesgos de cara a Sagrilaf lo hicimos en conjunto. ¿Esa figura de trabajarlo en conjunto es válido o el oficial de cumplimiento definitivamente debe saber también de riesgos? Chao, hasta mañana, que descansen. Hasta mañana. Me cuenta Ineta algo, nosotros estaremos de acuerdo a esas cosas, está completo. Pedí hasta 7 cartas. El micrófono. Mañana me las entregan, la única que falta por entregarle ahí. 7. Porque habíamos contado que 7. Joana, ¿puedes apagar? Gracias. Bueno, respecto de la primera pregunta, si cogí bien la idea es qué hacer en caso de que no me hagan caso, para hablarlo en que yo estoy levantando la mano como oficial de cumplimiento y le digo, no pueden vincular a esta contraparte, pero como la meta comercial va por encima de
de la vinculación, entonces el presidente, el director, el gerente, quien tenga la batuta dice, vincúlenla. Así es. Difícil. Te lo voy a poner lo que nosotros hemos hecho en empresas que hemos sido tercerizados como oficiales de cumplimiento y hemos llegado a, y eso es un buen tema que ahorita lo tocamos, sobre la tercerización de un oficial de cumplimiento. Cuando nos ha tocado, la primera pregunta que nosotros hacemos es, ¿usted está dispuesto en darme las facultades para tomar ese tipo de decisiones? Sí, listo. Si es así, yo acepto ser su oficial de cumplimiento. Señores, hay una, señores, junta directiva, porque yo reporto directamente a la junta directiva. A mí el representante legal, muy querido, tiene representación legal, administrativa, financiera y todo lo que usted quiera como dentro del acta de constitución de la sociedad y está registrado en la Cámara de Comercio. Pero a mí quien me eligió fue la junta directiva o la asamblea de accionistas. Si es una SAS y no tiene junta directiva, yo les digo, señores, pasa esto. Ay, no, déjelo, yo reporto la operación sospechosa. Qué pena, pero yo estoy encargado de velar por la ejecución correcta de un sistema. Luego, mi ética, porque es que es un tema totalmente ético y normativo, que pues ahí va en la línea delgada de qué es ético y qué es normativo, qué es moral y qué no es moral. Entonces yo reporto, te lo digo desde la experiencia, yo siempre, perfecto, si lo vinculan, yo reporto la operación sospechosa por eso. Porque eso me mitiga el día en que yo tenga una auditoría y mi responsabilidad de decir por qué vinculo a este, mire que tal persona, bueno, el delito. Ah, no, mire, es que yo sí puse en conocimiento de la junta directiva, pero me dijeron que básicamente me vaya por donde vine, entonces yo reporté la operación sospechosa. Entonces esa es la salida que tiene el oficial de cumplimiento. Y en últimas, porque también nos pasó, bueno, muchísimas gracias, entonces yo voy hasta esta vinculación, reporto y agradezco sus servicios, su confianza, pero yo no puedo poner esa responsabilidad tan grande sobre mi espalda porque hay una meta comercial que quiere cumplir. Después, la sanción, la multa, que no me gusta hablar mucho de eso, va a ser para la compañía. Te lo hablo desde la experiencia. De acuerdo. Juan, perdóname, en ese caso cuando tú dices lo dejo reportado, fuera de reportarlo pues a la Junta y ya ellos pues con su decisión por otro camino, ahí en ese caso vale obviamente también reportar en el caso de Colombia ante la UIAF. Yo cuando digo reporto la operación, repórtalo es ante la UIAF. Yo a la Junta Directiva ya le dije, yo levanté la mano, no me hicieron caso, yo sí reporto. Sí tengo méritos para reportarlo, porque es que eso también va mucho desde la perspectiva del oficial de cumplimiento y de esa facultad que tiene. Y ahí esto me responde tu segunda pregunta, que es ¿qué tanto debe conocer de riesgos? Las operaciones sospechosas son confidenciales. Luego, en teoría, solo debería saberlo el oficial de cumplimiento o el revisor fiscal que tiene un usuario en el CIDEL y que también tiene un deber legal de reportar todo ese tema en virtud de sus funciones. Ese oficial de cumplimiento que sabe de riesgos sabe qué tan material es, porque la norma lo habla, qué tan material es el riesgo para la compañía, teniendo en cuenta el riesgo operativo, el riesgo legal, el riesgo de contagio y el riesgo reputacional. La circular tuvo una modificación, ya te digo, con que se me olvidó, la 100.004 del 9 de abril del 2021, y cuando modificó el tema de oficial de cumplimiento y de requisitos, sí expresamente, te hablo de las supersociedades, sí expresamente dijo que tenía que acreditar el oficial de cumplimiento un título profesional y experiencia mínima de 6 meses en el desempeño de cargos, te lo estoy leyendo textual, desempeño de cargos similares o encaminados a la administración y gestión de riesgos de LAFT. Y adicionalmente acreditar conocimiento en materia de administración de riesgo o a través de una especialización, cursos, diplomados, seminarios. O sea, sí. Y por eso hablaba yo de un oficial de cumplimiento ideal, que sepa de riesgos. ¿Qué pasó cuando tuvimos ese auge de hace 2 años de que todo el mundo tenía que implementar esto? Que nombraron al jurídico. Maravilloso. El jurídico pudo haber tenido una administración de riesgos legales, se puede decir que hay experiencia de administración de riesgos.
Otros al contador, bueno, hablamos de riesgos financieros, pero se tiene que acreditar, o sea, en serio, ¿usted qué hizo para mitigar esos riesgos? Entonces, para resumirte, pues yo ya lo hicimos, reportamos dos operaciones sospechosas, dijeron no, sí tiene toda la razón y nos hicieron caso, otra empresa nos dijo no, o sea, no me importa, representa el tanto por ciento de mis ingresos, bueno, entonces yo no voy a continuar porque pues la norma me está diciendo que usted me tiene que dar una facultad específica y una facultad total de tomar decisiones y no me está dejando. Luego yo estoy incumpliendo. Entonces, eso funciona en el mundo de la escuela donde venimos nosotros, Julián y yo, que es del cumplimiento. O sea, no hay que ser exegéticos. Yo lo que decía, los estándares son a veces muy robustos para hacer para una operación tan chiquita, pero hay temas éticos, hay temas morales, hay temas legales, que la responsabilidad va en la espalda del oficial de cumplimiento, los cuales hay que saber si se pueden, como todos los riesgos, o asumir o administrarlo o definitivamente decir no, muchísimas gracias. ¿Me queda clara la explicación? Clarísimo, Juan. Muchísimas gracias. De los asistentes, cualquiera que pueda decir yo no estoy de acuerdo, bienvenido. Aquí estamos para aprender. Tenemos una mano levantada de Albeiro González, desde hace ratico. Bienvenido, Albeiro. Albeiro, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Albeiro. Bueno, mientras logramos que Albeiro de pronto se reconecte, quería retomar yo un poco de eso que no está tan taxativo pues en una norma o que no está como tan fácil de identificar en el aspecto técnico y ya es en el aspecto personal, que un oficial de cumplimiento tiene que tener una personalidad bastante fuerte, ¿no? O sea, no cualquiera se le puede parar a un gerente general, a un representante legal y decir, tengo que pasar por encima de su instrucción. También otra de las habilidades que considero para un buen oficial de cumplimiento era la que hablaba yo al inicio. Esa empatía, ese lograr entender y lograr negociar y llegar a un punto medio entre es que yo no quiero hacer este control y yo como oficial de cumplimiento necesito que ejecutes el control. Entonces, hay una serie de habilidades que están desde la parte técnica, desde el requerimiento en sí, que son esa capacidad de toma de decisiones, es esa autonomía que debe tener el oficial de cumplimiento, pero también hay esa serie de habilidades personales que se deben tener y que son importantes al momento de elegir a un oficial de cumplimiento. Veíamos, y Juan lo mencionaba ahora, la fácil de las empresas que fue, sí, pues esto es un tema como legal, el legal se encarga de ser el oficial de cumplimiento, pero estamos revisando no solamente los requisitos técnicos, sino esas habilidades, tal vez habilidades blandas o esos otros aspectos que debe tener el oficial de cumplimiento, y muchas veces nos damos cuenta que no es así, que puede pasar, y nos ocurrió también en una asesoría, ¿no? Pues es que miren que yo tengo una situación particular con un cliente, con un proveedor, pero ese proveedor, si yo no lo contrato, se detiene un 80% de mi operación y ya me dijeron en gerencia que eso era imposible y que no sé qué, entonces vamos a dejarlo pasar. Y ese vamos a dejarlo pasar efectivamente es un riesgo para la compañía, pero también para el oficial de cumplimiento porque él asume responsabilidad. Entonces, ahí para ese punto, no sé si traté de extenderme un poquito para ver si Albeiro, que sigue con la mano levantada, ya está por ahí. Si no, seguimos. Qué pena, muchachos. Ahí llegó Mira, Albeiro. yo tenía una consulta al respecto y es sobre los temas de confiabilidad en el manejo de la información de aquellas personas que detectan en un momento un tema fraudulento y les da temor hacer esos anuncios o esos direccionamientos específicos
y por el temor no se denuncian ese tipo de acciones. ¿Cómo se ha manejado, cómo desde su experiencia debe darse el mejor manejo a las personas para que dentro de la confiabilidad de la información se maneje de la mejor manera posible esto y evitar ese temor que básicamente se infunda en ese cómo me puedo ver perjudicado yo frente a una acción de ese tipo? Muy buena pregunta, Alvaro, muchas gracias. Con los canales de denuncia, lastimosamente, está pasando, hablamos pues desde nuestra experiencia, están pasando dos cosas. Uno, que efectivamente la confidencialidad y confiabilidad que las empresas y la seriedad que las empresas le dan a ese canal de denuncias es súper robusto, en donde la confidencialidad hace que una persona no tenga repercusiones frente a lo que descubre o lo que observa o lo que indaga y hace el reporte para efectivamente se inicien las investigaciones. Entonces, ahí se les da la confiabilidad para poder ejercer esa actividad de reportes de situaciones, digámoslo, raras. Y hay otro que se convirtió en un correo de brujas y ha hecho que pierda confiabilidad en algunas empresas. Y correo de brujas es que hemos tenido casos en donde las quejas que llegaban es por chisme, porque me cae mal, porque no me la soporto, porque no me lo soporto, porque es que él me hizo una embarrada y yo se la voy a devolver. Entonces, ese ha sido un tema y eso es un reto muy duro que tienen las empresas para efectos de dar de brindar esa confidencialidad y de dar esa seguridad de que si usted va a denunciar algo, no va a tener repercusiones. Pero eso nosotros lo vemos más desde la cultura corporativa del reporte, ¿no? O sea, de cómo desde la dirección, porque es que aquí no nos vamos a mentir, mientras la dirección tenga esa capacidad de darle la seriedad a los asuntos, entonces toda la compañía le va a dar esa seriedad. Si mis altos directivos pues, no les importa mucho lo que está pasando con los funcionarios, entonces a los funcionarios tampoco les va a importar mucho, pero los altos directivos comprometidos con una ejecución buena de un sistema va a hacer que el sistema fluya como garantes de esa confidencialidad y de esa confiabilidad. Entonces, no es mentira, o sea, no es ajeno a que, por ejemplo, la gente le teme en un acoso laboral, decir que hay un acoso laboral, o le teme ver que definitivamente mi compañero que gana lo mismo que yo, llegó en un BM, eso es como medio sospechoso, y le da miedo decir esas cosas. Eso pasa dentro de las compañías. Yo creo que el oficial de cumplimiento es el que tiene a través de esas campañas de concienciar a la gente, con esas campañas de educar a la gente de la importancia de su sistema, que dé la confiabilidad desde su rol para que la gente haga esas denuncias. Entonces, yo creo que eso está a cargo directivos y específicamente oficial de cumplimiento para que sea él el que le diga tranquilo, el dueño del sistema soy yo y el dueño del sistema le está asegurando a usted que su reporte va a ser confidencial y no va a haber repercusiones. Y en caso de haber repercusiones, debería ser el mismo oficial de cumplimiento o la misma administración quien tome las medidas para que eso deje de pasar. No sé si Juli quiera complementar algo sobre ese tema. No, digamos, ese punto me parece clave, me parece importante pues, todos los argumentos que abordó Juan y ya también abordar desde el punto de la generación del reporte, del ROS, el reporte de operación sospechosa, pues que también se guarda toda la confidencialidad y todo el manejo de la información bajo un anonimato, ¿no? Entonces, que son como esas diferentes etapas de reporte o de manejo de esa información confidencial. Entonces sería como el único complemento. Hablando ya y aprovechando pues que se está hablando del oficial de cumplimiento, tocamos ahorita el tema
de la oportunidad que dan los estándares de tercerizar ese oficial de cumplimiento, ¿sí? Ya vimos un caso y expusimos algunos casos de situaciones que ocurren que a veces no son tan favorables para el sistema. Hay otros aspectos que pueden ser muy favorables, pero ¿cuál sería una posición que podríamos tener hoy en día frente a esa posibilidad que nos da el estándar acá en Colombia, ¿no? Desconozco si en otros países la figura del oficial de cumplimiento se puede tercerizar, pero acá tenemos esa puerta abierta. ¿Qué opinión merece esa posibilidad de tercerización? Bueno, nosotros no estamos en contra y siempre se los hemos dicho a los clientes, nosotros no estamos en contra de la tercerización. Es una facilidad que da la norma, una ventaja. El problema es que nosotros vemos que muchas veces el oficial de cumplimiento tercerizado, en auditorías que hemos hecho, no conoce la operación de la compañía, no conoce cómo la compañía opera. Conoce muy bien su sistema, pero no conoce la operación. Y al ser un tercero, tampoco tiene esa facultad de tomar decisiones. Entonces, depende mucho, en algunos casos, de lo que diga el representante legal. Y el representante legal tiene una inhabilidad muy grande en ser oficial o participar de la toma de decisiones del oficial de cumplimiento. Él es un apoyo y ejecuta lo que la Junta Directiva dota u ordena dotar al oficial de cumplimiento. Entonces, sin decir que está mal, sin decir de que eso no debería ser, sí creemos que es preferible que el oficial de cumplimiento sea interno. ¿Por qué? Porque él conoce su compañía, él conoce su operación, él conoce cómo se comporta la compañía en los negocios. Entonces, quedaría un poco más sencillo para la ejecución del sistema, la ejecución en sí del sistema, si me perdón la redundancia. Ahora, que hay oficiales de cumplimiento tercerizados, que nosotros somos oficiales de cumplimiento tercerizados, sí, efectivamente. Pero eso implica que a nosotros nos toca conocer de A a Z la empresa y cómo se comporta. ¿Para qué? Para que las decisiones que yo tome como oficial de cumplimiento tercerizado sean acordes a, uno, el sistema y dos, no me convierta en ese impedimento que no está dejando a la compañía prosperar. Entonces ahí vuelvo a tener conocimiento en el tema de materialidad del riesgo para saber si esas decisiones son acordes o no. Entonces, resumidas cuentas, está bien, es una facilidad que me da la norma. Para nosotros lo óptimo sería que el oficial de cumplimiento sea interno y llamar a los consultores externos para un acompañamiento permanente, un acompañamiento en donde venga, mire, tengo este inconveniente. ¿Qué es lo que nos ha pasado últimamente? Que nos han llamado a decir, venga, a mí la norma me dice que yo tengo que tener un equipo interdisciplinario, no necesariamente dentro de la compañía, sino externo. Entonces, apóyenme a la toma de esas decisiones, pero la toma de decisión siempre va a estar en cabeza de alguien que efectivamente conoce la compañía. Tenemos al Beiro nuevamente con la mano levantada, o no sé si fue que no la bajaste hace un rato. Oh, sí, la volví a levantar, Julián. Listo. Hay unos temas, o algunas compañías manejan o están certificadas OEA. En el caso de que alguno de sus contenedores en puerto sea detectado con contaminación de estupefacientes, y en esa trazabilidad inversa que hay que hacer desde el punto de vista de gestión del riesgos, ¿qué papel juega el oficial de cumplimiento en estos casos? Si es que tiene, obviamente, alguna relación. ¿Y cómo debería manejarse desde el oficial de cumplimientos una situación como estas en este caso? A mí se me cortó un poco. Bueno, yo te doy una respuesta, bueno, y le cuento a Juan básicamente un resumen de la pregunta. Empresas que están certificadas como OEA pueden presentar o se les puede materializar el riesgo de una contaminación de contenedores. ¿Cuál puede ser el papel del oficial de cumplimiento, digamos, en este tipo de situación y cómo se puede dar el control? Entonces, desde el punto de vista mío, te lo cuento y ya después Juan nos complementa un poco.
Aquí entra a cobrar un poco de relevancia este concepto de las líneas de defensa, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos y la circular 016 acá nos habla de las 3 líneas de defensa, hablamos de la primera línea de defensa donde están los colaboradores, líderes de proceso. En la segunda línea de defensa tenemos al oficial de cumplimiento en sí, en el cumplimiento de su labor. En la tercera tenemos a los órganos de control. Y ahí ya se genera la información de reporte hacia los comités de riesgos, hacia los representantes legales y hacia junta directiva. Pero en ese primer escalón o en esa primera línea de defensa tenemos a los líderes de proceso. ¿Ellos qué hacen? Están al frente del cañón. Ellos están revisando toda situación o vulnerabilidad que se puede presentar y están ejecutando los controles. Ellos están en el día a día. Para un oficial de cumplimiento es materialmente imposible poder llegar a estar verificando absolutamente todos los contenedores para que no estén contaminados, pero lo que sí puede hacer es, desde esa segunda línea, ejercer un control sobre la efectividad, sobre la eficacia de los controles que se están desarrollando en esa primera línea y hacer una verificación para que esto no llegue a una posible materialización. Ya después llega esa tercera línea, que es la que verifica la integralidad de la ejecución del sistema y cómo este se está llevando a cabo para mitigar esos riesgos que están y que se están materializando en el día a día. No sé si Juan quiera complementar, y creo que tenemos a Ruiz Consulting con la mano levantada. Gracias, Julián. Una cosita. Hay señales de alerta que tenemos que tener bien identificadas dentro del sistema. Esas señales de alerta me generan a mí el poder reportar una operación sospechosa, ¿no? Desde el punto de vista del oficial de cumplimiento, yo cumplo con ejecutar, establecer controles, mitigar el riesgo, pero parte de mi responsabilidad también es capacitar a la gente para identificar esas señales de alerta que me puedan a mí dar una leve sospecha de que algo no anda bien. Entonces, la academia, ese plan anual de capacitación, puede mitigar mucho ese tipo de riesgos, sin que quiera decir, porque estamos hablando de un sistema de gestión, que no sea infalible. De Risk Consulting, bienvenidos. Tienes apagado el micrófono si estás hablando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Juan, Julián y todos los participantes. ¿Me escuchan bien y me ven? Sí, señor. Okay. Hay dos preguntas. Una tiene que ver con algo que han mencionado con mucha frecuencia ustedes y hace referencia al tema de cultura. Cultura de riesgos, cultura de pensamiento basado en riesgos, bueno, etcétera. Para nadie es un secreto que es una de las grandes debilidades cuando se habla de gestión de riesgos. Hay estadísticas, hay investigaciones que demuestran que, o indican que es uno de los factores casi que relevantes, por no decir que primarios, para que una gestión de riesgos sea realmente eficaz, pero que todavía logre impactar esa autoconciencia y esa autogestión, que es lo que usted da de referencia de la primera línea. ¿Sí? Lo que hace poco cambió de concepto de primera línea y ahora se habla de líneas de control, de acuerdo a la IA. Entonces la primera pregunta es, respecto a cultura de riesgos, ¿qué estrategias han manejado ustedes en su experiencia de consultoría para fortalecer ese ámbito dentro del campo de sus clientes? Y lo segundo, el tema ético del oficial de cumplimiento. Ustedes dicen que pues preferiblemente sea alguien interno. Y eso es claro, porque pues qué mejor que quien está adentro conoce muy bien su organización, sus procesos, sus objetivos, ¿cierto? Y por ende puede hacer un buen RM en la organización a través de cumplimiento. Pero también sucede en el mercado que hacen la tercerización. Y tenemos claro por la norma que hasta un oficial de cumplimiento puede estar con 10 razones, personas jurídicas diferentes. O sea que
Lo que significa entonces es que en su experiencia hay una alta rotación con los oficiales de cumplimiento tercerizados, o tiende a haber cierta estabilidad a pesar de que exista ese tema de tipo ético, donde usted tiene que ponerse a un lado, como nos ha tocado en muchos casos. Pues obviamente si no estoy de acuerdo con algo, pues simplemente hasta luego. Entonces, ¿hay una alta rotación o realmente es muy estable? Ahí están las dos preguntas, muchas gracias. Bueno, yo me voy con la primera y de pronto le dejo la segunda a Juan y ahí nos complementamos. Digamos, para el tema de cultura, esto, digamos que los principales aspectos que hemos visto que se debe manejar es la capacitación, pero cambiando un poco el esquema de capacitación a como lo tenemos pensado. La experiencia nos ha dicho que hemos logrado establecer una cultura un poco más fuerte, o más, no lo llamamos cultura todavía, porque la cultura no se construye en 5 semanas, en 2 meses. Eso tarda su buen tiempo, pero sí se ha logrado un mayor compromiso y es en el entrenamiento continuo, pero no estamos hablando del entrenamiento donde yo me paro al lado de un video beam o de una pantalla a demostrarle a 30, 40 personas que sé del tema. Los entrenamientos tienen que ser con casos prácticos. Nosotros incluso hemos diseñado dinámicas de juego con nuestros clientes en donde vamos recorriendo por casos que han ocurrido, que han sido eventos reales o que han sido incidentes o cuasi eventos, pero que hemos construido delicadamente para que la gente efectivamente vea la consecuencia de lo que puede pasar en caso que no se gestione adecuadamente, que la gente vea quién es el que tiene que intervenir, cómo tiene que intervenir y qué herramientas tiene que usar para que efectivamente el riesgo se controle. Y si no se logra controlar adecuadamente, pueden ver cómo se materializan los resultados de la compañía. Pero eso no es solamente de crear, ay, venga que hacemos una capacitación como lo que estamos acostumbrados, de hacemos la capacitación donde van todas estas personas, me firman un formulario y con eso cumplí y hasta el otro año lo vuelvo a hacer. La capacitación y la cultura parte de eso, de la formación continua de las personas. Y lo que estamos buscando hacer es crear esos programas anuales de capacitación, algo así como un pensum, llamémoslo de esta manera, pero donde yo no voy a ir a hablarle al señor cajero de mis almacenes, de mis tiendas de cadena, a hablarles de la circular 100.0016 y a contarles cuáles son las inhabilidades de un oficial de cumplimiento, porque a él no le interesa eso. A él le interesa ver es cómo controlar, cuáles son las señales de alerta, cuáles son los controles efectivos y cómo reportar. Pero yo sí tengo que ir a hablarle a los señores de la junta directiva un poco más de las circulares, tengo que ir a hablarles de cuáles son sus roles, responsabilidades y cómo hacer robusto el sistema desde su responsabilidad como director administrador y cómo permear hacia abajo esas buenas medidas dentro de la organización. Entonces, yo creo que el primer pilar clave para esto es eso, la capacitación, pero la capacitación manejada con mucha delicadeza, dándole la relevancia, mejor dicho, que tiene, y que no se nos quede simplemente en un ítem que algún día me van a auditar y que yo voy a mostrar muy contento que aquí asistieron 40 personas a la capacitación. No, busquémosle el propósito a la capacitación, como lo decía hace un rato. 2, un aspecto súper importante, el compromiso de la alta dirección. Si yo tengo la alta dirección comprometida, de ahí para abajo se va a permear mucho más fácil, porque todas las empresas funcionamos bajo el ejemplo. Y si mi alto directivo me está dando el ejemplo, si yo estoy logrando que sea mi CEO, mi gerente general, el que esté diciendo, estamos poniendo el Sagrilaf por encima de cualquier meta comercial, de cualquier meta financiera, etcétera, etcétera, vamos a tener un compromiso de toda la compañía, seguramente. Y eso se va permeando y se va logrando robustecer al interior de las empresas. No sé si Juan me quiera complementar para no alargarnos porque ya se nos va acabando el tiempo. No, pues muy, muy de acuerdo con lo que dijo de la primera pregunta. La segunda pregunta, pues Francisco, afortunadamente a nosotros no nos han rotado. Y pues de las empresas que conocemos y de las empresas que hemos trabajado, nos han como que
tomado la idea de que nombren a una persona interna para ese tema y nosotros hemos sido encargados de capacitarlo y se han dado cuenta de la ventaja que tiene que el oficial de cumplimiento sea de la nómina de la compañía. Entonces, no sabría decirte y mentiríamos diciéndote que o sí hay mucha rotación o no hay mucha rotación. Desde lo que conocemos y desde lo que hemos visto, de lo que hemos estado con clientes, pues a nosotros no nos han rotado, llevamos ya tiempito siendo oficial de cumplimiento y a los otros ha sido un acompañamiento permanente a ese oficial de cumplimiento para que ejecute y cierre las brechas de su sistema. Entonces es un ejercicio estable. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy amables. No, a ti, muchas gracias. Mucho gusto. Creo que Norma Alexandra tiene una manita levantada. Sí, Julián, nuevamente. Para complementar un poco la respuesta que le estabas dando ahorita, creo que a Albeiro, respecto al tema de oficial de cumplimiento versus sistema OEA y ante el evento de una contaminación de una carga. Aquí de pronto, para complementar o puntualizar un poco, es que tengamos en cuenta que de hecho el decreto 3568 y la resolución 015 emitidas por la DIAN, donde encontramos todos los requisitos como operador económico autorizado, este decreto pide que se nombre un representante que es denominado líder operador económico autorizado, que tiene como principal función o rol precisamente representar a la compañía en todo lo relacionado con las actividades propias que tenga la empresa como operador económico autorizado. Entonces, ante un evento de estos, digamos que este líder OEA, que de hecho debe tener un suplente, asimismo también lo determinan el decreto y la resolución, nombrados por el representante legal de la compañía, ¿sí? Que también es importante tener eso en cuenta. Esta persona empieza a hacer un rol que, si lo ubicamos en el marco de las 3 líneas de defensa, entra a ser un rol también en esa segunda línea de defensa. Y aquí considero, esto es una apreciación personal desde mi punto de vista personal y profesional, que justamente en este instante estoy trabajando en una presentación para un cliente, y es mostrarle a las empresas cómo estos sistemas de gestión finalmente resultan integrándose. Cuando hablamos hoy en día, y Julián lo debe saber muy, muy bien, gestión de riesgos, ¿sí? Está en todas las resoluciones que hoy en día emiten, se nos volvió la base de, ¿sí? Entonces, AgriLab es un sistema basado en riesgos. Hacemos auditorías basadas en riesgos, si no, no estás auditando nada, pues, con un foco específico. Nos vamos a OEA y resulta que OEA en su numeral 1.2 te pide que tu compañía tenga un sistema de gestión de riesgo que asegure su cadena de suministro internacional. Entonces, lo que es ISO 31000, COSO ERM, casi que se nos volvió la base para muchos otros sistemas. Y OEA nos integra ISO 27000, ISO 9000, ISO 31000, ISO 22301 con el tema de continuidad de negocio. Y justamente estoy montando ese gráfico para explicárselo a una empresa, ¿sí? De cómo al final todo esto resulta integrándose. Y otro tema, de pronto me aíslo un poquito, muchas veces en las empresas vemos que los sistemas de gestión, cada uno va por un lado, ¿sí? Entonces, si viene la super, le presento este pedazo por acá, si viene la super sociedad, la super financiera, le muestro una cosa, si viene la super sociedad, le muestro otra, pero al final un sistema debería estar dispuesto a responder a cualquier ente regulatorio, ¿sí? Y en el caso de una contaminación de una carga, pues aquí creo que se tiene que hablar mucho, es el líder OEA con el oficial de cumplimiento, como roles en la segunda línea de defensa. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Albeiro. Ese líder OEA, mira que también yo lo veo como muy intermedio entre la primera y segunda, porque está muy pendiente de la operación, pero también hace parte del control. Yo lo veo bailando entre esas dos, pero sí, efectivamente ese líder OEA
sirve de ese control, es un soporte y tiene que entrar de la mano en esa integración que tú estás hablando, de que el OEA no puede ser una cosa aparte del SAGRILAB, porque a la larga todo está buscando mitigar un riesgo para la organización. Entonces, ahí es donde se empiezan a entrelazar y así vamos a encontrar muchos actores que entrelazan la gestión de riesgo con todo lo que es la gestión de la compañía, porque, o sea, ahí mencionaste unos estándares, pero si hablamos de ISO 9001, entonces nos habla de pensamiento basado en riesgos, y lo mismo nos pasa con 27000, con todos, y resulta riesgo siendo como ese integrador ahí. Bueno, nos quedan 5 minutos para ser cumplidos con el horario. No sé si quieran ahondar con más preguntas o tocamos algún tema. Yo quería hablar aquí un poco de algo que ya tocamos un poquito, y es la importancia que el oficial de cumplimiento tenga ese conocimiento de gestión de riesgos. No sé si aprovechamos esos 5 minutos en eso o alguien más. Norma creo que tiene la manito atrás levantada, no sé si no la bajaste. Ay, qué pena, no le he bajado. Ah, bueno. Qué pena. Gracias, Julián. Uno de los retos que ahorita se me viene a la cabeza, Juli, es la segmentación, partiendo de la base de que no hay una segmentación específica o la mejor, sino que depende mucho del punto de vista de cómo funciona la empresa. De pronto, no sé, hablemos un poquito de eso desde su experiencia. Bueno, eso ha sido como el coco desde que salió todo el tema de SAGRILAB. Se han generado como muchas versiones al respecto, y el tema de la segmentación, en la experiencia que hemos tenido, nos ha mostrado que no hay una metodología de segmentación perfecta, y hemos tenido la oportunidad de asesorar diferentes empresas de un mismo sector, y aún así nos damos cuenta que se pueden dedicar a la construcción en exactamente la misma ciudad, pueden construir el mismo tipo de proyectos, pero sus variables pueden ser diferentes, y es que van a depender mucho del contexto de la organización. Muchas veces por facilidad lo que se hace es buscar un estándar. Ay, ve, este estándar es como que se ciñe mucho a lo que yo necesito, hagámosle por este lado, y muchas veces dejamos como esa segmentación compleja o poco aplicable para la realidad de la compañía. Entonces, yo creo que lo primero que hay que entender es que no hay un estándar perfecto que yo pueda aplicar. Se venden muchos estándares que han sido funcionales para otros, entonces se tiende a creer que, ay, ve, pero este estándar le funcionó a una empresa que es como parecida a la mía, porque yo no lo implemento parecido. Si miramos lo que han dicho las superintendencias, incluso la superintendencia financiera, no exige ya una metodología particular, sino que pide que se ate mucho al contexto de la organización. ¿Cómo es el contexto de la empresa? ¿Con quién interactúa? ¿Cómo interactúa? ¿Cuáles son las características de sus transacciones? ¿Cómo hace sus negocios con diferentes sectores de la economía? ¿Cómo interactúa con el proveedor de transporte? ¿Cómo interactúa con el proveedor de insumos? ¿Cómo interactúa con el proveedor de asesorías? Y que eso sirva en realidad para identificar esas alertas, esas señales que me van a decir, ah, bueno, yo a determinado cliente o a determinado proveedor tengo que conocerlo un poco más, tengo que empezar a hacerle un control adicional, una debida diligencia intensificada. Entonces, yo creo que pues aquí podríamos quedarnos, incluso tenemos charlas de 2 horas sobre este tema, pero nos quedan en este momento cerca de 2 minutos. Es quedarnos con eso, es entender que al momento de segmentar, lo primero que tengo que hacer es buscar entender muy bien mi negocio, de qué se trata, con quién interactúo, cuáles son mis grupos de interés, cómo me puedo yo ver afectado por una determinada transacción de un cliente hacia mí, de un proveedor hacia mí, de un empleado o de un accionista, y buscar las maneras de agruparlos de una manera que sea coherente con la manera con que yo desarrollo el negocio. No que sea coherente con el estándar que se aplicó en una empresa panameña o en una empresa dominicana o en una empresa alemana. No, que sea coherente con mi empresa, con el contexto que yo realizo, porque al fin y al cabo, esas metodologías de segmentación yo las voy a aplicar al interior de mi empresa.
Y es con eso con lo que se tiene que hablar, con mis procesos, no con los procesos de una empresa similar en otro país o en un contexto diferente. Sí, correcto. Ahí llegó don Carlos. No, yo he estado todo el tiempo aquí al ladito, a la sombra. Oculto. Y nada, escuchándolos y darles las gracias, doctor Julián, doctor Juan Sebastián, y a todos nuestros colegas que siempre nos honran con su presencia. Como siempre, nos queda faltando tiempo, con temas que tienen tanto de largo como de ancho, pero bueno, es un abrebocas y es la oportunidad de seguir compartiendo conocimiento alrededor de estos temas. Pues invitarlos a que recuerden que encuentran en el blog de Zona Segura, en nuestra página www.zonasegura.com.co, la grabación, un par de días la grabación de este programa. Invitarlos también a que nos acompañen el próximo jueves. Tendremos la participación del doctor Jorge Iván Vázquez, coach especializado en el tema institucional, y viene a conversarnos de un tema de comunicación asertiva y de manejo de crisis. También muy de la mano con todo lo que nos ocurre en el día a día de nuestras actividades como gestores, como responsables, de todo este mundo que tiene que ver con la gestión y el control de los riesgos. De nuevo, mil gracias, y ustedes, doctor Juan Sebastián y doctor Julián, como siempre es costumbre también que nos dejen por favor sus placas, que se las dejen al auditorio por si en algún momento requieren o desean ampliar alguna información. Muchas gracias, Carlos. Justamente estaba haciendo eso en el chat. Luis Fernando nos había preguntado por que quisiera saber un poco más del juego. Entonces ahí estoy dejando el correo, tanto el mío como el de Juan. Cualquier duda, cualquier tema que quieran ampliar de lo que se habló hoy, si están interesados en el tema del juego, también pues con todo gusto. Y nada, estamos a su disposición, agradeciendo nuevamente a Zona Segura por tenernos en este espacio, por invitarnos a compartir pues con este distinguido grupo que veo que siempre como que se mantiene. Es muy chévere compartir ya con esta comunidad. Muy bien, no, gracias a ustedes y gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Feliz noche y los esperamos el próximo jueves, nuevamente a las 5 de la tarde, Dios mediante. Claro que sí. Feliz noche para todos. Gracias. Buenas noches a todos.